gusta, batallo, pero necesitamos aprender de él. Debo decir que en esta iglesia celebramos y glorificamos a nuestro Señor Jesucristo. No hay Dios como Él. Pero necesitamos hablar de este personaje porque en los últimos domingos hemos estado hablando de la gracia y estamos hablando qué potencializa la gracia y qué la frena o qué hace que sea un obstáculo. Y hemos encontrado algunas características de nuestro carácter y de nuestras actitudes, pero también debemos de reconocer que hay un personaje externo que estorba la gracia de Dios. Debo empezar diciendo que el diablo no es un personaje mitológico, sino que el diablo es un personaje real según las Escrituras. Las Escrituras detallan quién es Él, qué poder tiene y cuáles son sus planes. La esencia de esta criatura es la maldad y la mentira. Hay muchos autores, teólogos, como C.S. Lewis o Lutero, que han expuesto grandes estudios profundos teológicos acerca de Satanás, y en muchos de ellos vas a encontrar un Satanás muy cercano y muy personal. De hecho, en una de las cartas de C.S. Lewis, llamada Carta a mi sobrino, él habla acerca del diablo y él mismo describe la opresión profunda que siente acerca del diablo. Pero vamos a aprender que el diablo no es como muchos de nosotros creemos, y sí es como muchos de nosotros pensamos. Así como Jesús reveló al Padre en el Nuevo Testamento, así también Jesús citó y hablaba de la amenaza de un enemigo, un adversario de los hombres, y ese era Satanás. La única vez que vimos a Satanás acechando a Jesús fue en Mateo capítulo 4 versículo 10, cuando dice la Biblia que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y dice la Biblia que 3 veces el tentador le visitó, le dijo que las piedras se convirtieran en pan, lo llevó a la ciudad santa, lo llevó a un monte muy alto, y al final Jesús vence sus tentaciones, sus mentiras. Y ahí en Mateo 4:10 dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque Cristo está, solo al Señor adorarás y a Él lo servirás. Y dice la Biblia que el diablo pues lo abandonó. Jesús también hablaba de los falsos creyentes y líderes ahí en Juan 8:44, cuando los confrontaba y decía: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida. Se está Jesús refiriéndose a Satanás desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso, y dice Jesús: padre de mentira. Y luego Jesús en Juan 6:70, cuando está hablando a los discípulos, advierte que uno de ellos lo traicionaría, llamado Juan Iscariote. Pero fíjate cómo dice el versículo 70 del capítulo 6. Jesús le respondió: no he escogido yo a vosotros 12, y uno de vosotros, dice, es el diablo. Ahí en Juan 6:70. Ahora también Jesús se refirió a él cuando mandó a los 70 a predicar la palabra, y dice que estos 70 volvieron, y dice que venían con un gran gozo porque los demonios se les sujetaban en el nombre de Jesús. Y dice Lucas 10:18: y les dijo: yo vi a Satanás, está hablando Jesús, caer del cielo como un rayo. Y luego Jesús dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. No solo fue Jesús quien habló del diablo, también
Pedro en una de sus cartas, primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y el pastor Santiago en su carta, hermano de Jesús, pastor de la iglesia en Jerusalén, escribe en su capítulo 4, versículo 7: someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Es sorprendente que muchos ponen a Satanás en un ámbito de superstición, como si se tratara de una bruja, un duende, un monstruo mitológico, pero en realidad no es así. Así como el Espíritu Santo está para redarguirnos al bien, está Satanás, que influye y nos seduce para el mal. La imagen que tenemos del diablo fue una imagen que en la Edad Media los cristianos hicieron, porque en aquel entonces, en el entendimiento de identificar claramente quién es él, y al descubrir cuál era una de sus vulnerabilidades, se dieron cuenta que era el orgullo. Y ellos decidieron hacer una afrenta contra el diablo y decidieron ridiculizarlo y lo pintaron como un bufón de aquella época. Es como si hoy quisiéramos ridiculizar el orgullo de Satanás y lo dibujáramos como un payaso, como un burro con orejas de burro o algo así. En aquella época, pues lo más ridículo era este disfraz rojo con un gran tenedor, un trinche ahí, y los cuernos. En realidad era una burla, pero a través del tiempo pues eso fue cobrando sentido y le fue dando una imagen de lo que pensaríamos que es la forma del diablo, pero no es como lo han dibujado desde la Edad Media. No se trata de un personaje así. A pesar de que la Biblia dice que si es un ser monstruoso, antes de ser monstruoso era uno de los ángeles más hermosos en el cielo. Incluso la Biblia advierte que él se manifiesta como un ángel de luz. Por lo regular, tú no vas a mirar al diablo como un monstruo, como algunos imaginan, sino como algo que puede simpatizar, algo que puede ser atractivo o seducible para tu vida. De hecho, la mejor manera de describir a Satanás como un significado bíblico es: él es nuestro adversario. El nombre de Satanás es el adversario. ¿Por qué? Porque el diablo no solo es hacedor de maldad. Este es nuestro primer pensamiento. Cuando pensamos en el diablo, pensamos que es el que hace el mal, pero en realidad no es su esencia el hacer solo el mal, sino que en realidad el diablo, su obra funciona en ser enemigo de todo lo bueno. No es alguien que produce maldad, sino es alguien que se opone a lo bueno. Por eso es el significado de adversario, y no solo un maligno, sino es alguien que siempre se opondrá o irrumpirá el bien. El diablo no va a irrumpir donde hay maldad, sino el diablo hará una disrupción donde se encuentre el bien. Por eso entonces él es nuestro adversario, porque somos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en nuestro Señor Jesús. Por eso, cuando en el fin de los tiempos se describe la máxima representación del diablo en la tierra, se le describe como un anticristo. No se le define como un ser de suma maldad, sino alguien que es contrario a Jesús. La primera carta a Juan, capítulo 2, versículo 22 lo dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Entonces, ¿cuál es la obra de Satanás? Oponerse a Jesús, negar a Jesús,
Para Satanás su adversario principal es Jesús, pero póngame atención, pero no es el adversario de Jesús, sino de la obra de Jesús. No puede ser el adversario, porque él no tiene la misma esencia de Dios. Él es una criatura, pero sí es el adversario, es el archienemigo de aquellos que somos denominados hijos de Dios o su iglesia. Él es nuestro adversario. Él es aquel que se opone a la verdad que nosotros creemos y predicamos. Al momento de la caída de Adán y Eva, cuando vino este momento trágico para la humanidad y Dios trajo sentencia al hombre y a la mujer, también lo hizo con la serpiente. Y a la serpiente le dijo que se arrastraría por la tierra, refiriéndose a la serpiente antigua, Satanás, y que la simiente de la mujer le heriría en la cabeza, y que esta misma serpiente heriría el talón de esta simiente. En realidad, esto es algo que conocemos teológicamente como el protoevangelius. Es una revelación anticipada de lo que pasaría con la obra de Jesús ante el enemigo, ante Satanás. Hay 4 cosas en las que nosotros podemos distorsionar la obra del diablo. Hay 4 cosas muy comunes, 4 cosas muy repetitivas que pasan en la mente de un creyente. Número 1, minimizar su realidad o su existencia. No podemos minimizar la realidad y la existencia del diablo. Número 2, otro de las distorsiones es el lado contrario, atribuirle mayor poder o mayor importancia. Entonces, es tan malo minimizar la obra del diablo como tan malo atribuirle mayor poder. No podemos ninguna de las dos. Tampoco podemos olvidar, escúchate con atención, que Él es un tentador. Él es el que te tienta de acuerdo a tu propia naturaleza pecaminosa, de acuerdo a tu concupiscencia. Él estará tentando tu vida. Él estará provocando, seduciendo tus pensamientos, tus actos, tus palabras. Él no descansará hasta verte tropezar. Pero no solamente Él es un tentador, no podemos ignorar que Él es el que nos acusa delante de Dios de día y de noche. Todos los días hay un acusador que está hablando de ti al Señor. Algunas de las cosas en las que eres acusado son calumnias, mentiras, pero algunas de las cosas que eres acusado son verdades, porque hemos tropezado o hemos caído. Un ejemplo de la obra del diablo muy claramente está en el libro de Job. En el capítulo 1, versículo 1 dice la Biblia que había un hombre en la tierra intachable, con integridad, con temor de Dios, y que se mantenía apartado del mal. Era un hombre con una familia, con 7 hijos, 3 hijas, con grandes posesiones, un hombre rico. Pero dice la Biblia que entonces se acercaron la creación de Dios al trono de Dios. Dice que llegaron para presentarse delante del Señor, y dentro de esta corte celestial venía el acusador Satanás entre ellos. Y el Señor le preguntó a Satanás: ¿de dónde viene? Satanás le contestó: de rodear la tierra. Y le dice el Señor a Satanás: ¿has visto a mi hijo Job? Cómo es un hombre en la tierra intachable, con integridad, con temor de Dios y apartado del mal. Y aquí viene la calumnia. Y le dice Satanás: sí, pero Job lo hace y te teme porque le conviene. Esto era una mentira. Así es como opera el diablo. Empezó a acusarlo delante de Dios. Dice: tú lo has bendecido y has puesto un cerco de bendición alrededor de él, y a causa de esa bendición
Es por eso que Él te ama y te venera, te respeta y te honra. Déjame tocarlo y te demostraré que no es verdad. Y el Señor dice: adelante. Y esta historia, este libro revela tantos misterios del comportamiento del diablo y quién es Dios, y de la sujeción del diablo a Dios, y revela cómo Satanás es una sola criatura delante de Dios, pero es una enorme amenaza delante de los hombres. Y sé que muchos nos expresamos del diablo como un ser que no queremos ver, o que imaginamos que nos encontramos con él en una pesadilla, pero a decir verdad, el diablo es un ser, una criatura que no quieres encontrarte. Es una criatura con la que tú no quieres tener relación, contacto alguno. Seguramente algunos de ustedes en sus historias, en su caminar con Dios, han tenido fuertes experiencias con huestes demoníacas, pero la probabilidad de que se hayan encontrado con esta única y sola criatura es muy difícil, porque esta es una criatura que no tiene todas las habilidades espirituales, y en un momento más voy a hablar acerca de los atributos de Dios. Pero para Job sí fue presente. Para Job sí fue una realidad. Job sí tuvo un encuentro con él. Job sí tuvo una afrenta directa con él. Y dice la Biblia que una vez que Job había perdido todo, ya para el capítulo 2 dice que entonces su esposa se presenta a Job y le dice: de una vez por todas, reniega a Dios, maldice a Dios y muérete. Porque recuerda que esa fue la acusación. Dice: es que Él te venera, Él es justo delante de ti, porque tú le has dado todo, pero deja que yo le quite todo y Él va a maldecir tu nombre. Y entonces, así como en su momento cuando Jesús se refirió a Judas como el diablo, ahora la mujer de Job es poseída por el diablo mismo. Y Job tiene este encuentro con ella o con él, y le dice: de una vez maldice, para que su acusación de que Job era un convenenciero fuera aclarada delante del Padre. Y dice la Biblia que Job respondió: hablas como una mujer necia. Aceptaremos solamente las cosas buenas que vienen de la mano de Dios, pues también aceptaré lo malo si es que viene de la mano de Dios. Y cuando tú revisas el libro de Job, que después un miércoles con mucho gusto puedo hacer un resumen y estudiarlo, dice la Biblia allí en el versículo 23 que a pesar de la amargura y a pesar de su dolor, dice el versículo 11 en Job 23:11: he permanecido en las sendas de Dios, he seguido sus caminos y no me he desviado, no me he apartado de sus mandatos, sino que he atesorado sus palabras más que la comida diaria. Entonces, en realidad no sucedió así. A pesar de la afrenta y de la mentira y de la acusación, mostró Job que había en su corazón. Pero esta es la postura bíblica, que una y otra vez tendrás este enfrentamiento y esta lucha con esta criatura que estará de alguna forma oprimiendo y desviando tus caminos. Ahora, cuando hablamos de atribuirle muchas cosas, hemos dicho que Satanás tiene autoridad y poder como Dios, pero no es así de ninguna manera. No puedes igualar al diablo con Dios, porque Dios, dentro de sus atributos, hay dos grupos. Hay unos que se le denominan los atributos comunicables y otros que se denominan como los atributos no comunicables. Los atributos comunicables son esos atributos que posee Dios, que puede traspasar a sus criaturas, como por ejemplo el amor, la bondad, la misericordia, el perdón. Eso es lo que el Señor puede comunicar o traspasar a su creación. Pero hay otros incomunicables que no se pueden transferir, porque no se puede, porque las criaturas no lo pueden lograr. Escuche,
No es que Dios no pueda, es que para las criaturas es insostenible soportar la existencia, la trascendencia, la omnisciencia, la omnipotencia, la santidad y la inmutabilidad de Dios. De hecho, si Dios hiciera otro Dios, que es una locura pensar eso, si Dios hiciera otro Dios, ese otro Dios no podría ser como Él, porque uno de los atributos no comunicables de Dios es que Él tiene su propia aceidad, es su propia autoexistencia, y es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Y si existiera otro Dios creado por Dios, tendría un principio y tendría un final. Entonces no hay un Dios como nuestro Dios. Satanás no puede ser Dios y no es Dios y no tiene las características de Dios. O eres criatura o eres creación. Y como dije, hubo grandes pensadores teológicos como Lutero que hablaban que Satanás estaba tan cerca como tú no te lo puedes imaginar, pero no es posible que Satanás pueda estar tan cerca como pensar que Dios está tan cerca, porque Satanás no tiene la omnipresencia que tiene de Dios. Satanás tiene que tomar un autobús, Satanás tiene que trasladarse, Satanás tiene que rodear la tierra para llegar y encontrarse contigo. No es muy probable que te topes con él, pero sí es muy probable que puedas toparte con una hueste de maldad. Nos queda claro entonces que alguna creación en este tiempo es más grande que otras creaciones. Como por ejemplo, la creación de los animales es impresionante, pero la creación del hombre dice la Biblia que a imagen y semejanza de Dios somos. Pero por otro lado, las huestes celestiales, ellos son más que nosotros hasta ahora, hasta que no volvamos al Padre con cuerpos glorificados. Entonces me queda claro entonces que Satanás, dentro de la creación y dentro de las criaturas de Dios, ocupa un rango que es más que nosotros, y eso hay que entenderlo y aceptarlo, porque al momento que operas en la gracia y en el favor de la misma, tienes que saber que tienes tú un adversario. Así es que quiero hablarte algunas características de la personalidad de esta criatura que revelan su fuerza. Pero póngame atención, al final voy a mostrar cómo esta criatura que pareciera súper invencible es nada delante de los hijos de Dios. Pero tenga paciencia, no vengo aquí a hablar de los atributos de Él, sino vengo a hablar de las bendiciones de Dios hacia con sus hijos. Entonces, la primera característica que tenemos que aceptar del maligno es que es más astuto que nosotros. Lo es. Tú no eres más astuto que el diablo. Nunca le ganarás. En una conversación con un demonio, nunca tomarás ventaja. Por eso es enmudecer. Porque desde el principio, en Génesis 3:1 se mostró esta habilidad del diablo sobre los hombres. Porque dice Génesis capítulo 3 versículo 1, pero la serpiente era astuta. Y la serpiente era más astuta que todos los animales y más astuta que Adán y Eva. Entonces la primera cosa que tienes que pensar es que tiene astucia. Ahora, tiene tanta astucia como para cuestionar lo que Dios dice. Porque dice la Biblia que la serpiente era más astuta, más que los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no coman del árbol del huerto. Entonces su astucia está en cuestionar lo que Dios dice. Con que Dios ha dicho que tienes que congregarte cada domingo. Con que Dios ha dicho que hay que vivir amándonos los unos a los otros. Con que Dios ha dicho que vivamos en sujeción.
bajo la autoridad establecida por Dios, y siempre el diablo estará cuestionando lo enseñado y dicho por Dios. Con que Dios ha dicho que hay que instruir a nuestros hijos en la verdad, con que Dios ha dicho que hay que diezmar o ofrendar. Siempre el diablo cuestionará, y sus argumentos serán sólidos y sostenibles, al menos para otras criaturas del cual él tiene estabilidad. Ahora, no solamente es más astuto respecto a cuestionar a Dios, sino es astuto en mentir. Porque le dice la serpiente le dijo a la mujer, la serpiente le dijo: es que yo no puedo comer de ese fruto porque entonces moriremos. Eso dijo el Señor, y Satanás le dijo: no morirás. Está mintiendo, porque Dios dijo que morirían, y así pasó. Morimos ahora, por eso estamos fuera del huerto y morimos los hombres. Pero su astucia, su mentira es tan grande que le dijo: no morirás, sino que el día que comas serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Yo le hago una pregunta: ¿hoy somos como Dios? ¿Somos más como Dios? Es una mentira. Ya éramos a su imagen y semejanza. Pero esta astucia miente, porque es el padre de mentira y está alejado de toda verdad. Debes de saber que estás siendo atacado continuamente por mentiras de un ser más astuto que tú. Un ser que con mucha astucia una y otra vez está mintiendo a tu mente, a tu corazón. Por eso mi esposa siempre dice: desafía lo que piensas, porque puedes estar siendo oprimido por un maligno. Ahora, no solamente es astuto para cuestionar a Dios, no solo es astuto para mentir, sino que también es astuto para seducirnos, para atraernos en su mentira. Dice: entonces serán como Dios, sabiendo el bien y el mal, como yo lo sé. Y empieza a seducir, empieza a hacer del pecado algo atractivo. Y dice el versículo 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Fíjense, ella no había visto que ese árbol fuera agradable para comer, sino hasta que el diablo habló del árbol. Cuando estaba más joven y empezaba a predicar, estaba predicando un miércoles en mi iglesia, yo muy jovencito, y estaba yo diciendo esto. Yo dije: es que yo considero que el árbol del bien y el mal era un árbol feo. No creo que Dios haya puesto un árbol muy atractivo ahí en medio de un montón de árboles feos. Yo creo que era un árbol, no se hizo atractivo hasta que el diablo lo sedujo. ¿Entiendes eso? O sea, hay algo que está muy feo a tu alrededor, una decisión muy equivocada que está a tu alrededor, pero que al momento de ser cuestionado Dios, envuelto en una mentira y seducido, puedes asumir que es lo correcto, puedes asumir que es lo mejor. Y dice que era un árbol codiciable. Ahora era un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y dice que entonces comió del fruto y dio también a su marido, y así comió de ellos. Entonces Satanás, debes de entenderlo, siempre va a buscar seducirte. Y tienes que entender que así lo hará, porque él va a buscar siempre atraerte. Ahora, aquí no solo se trata de lo que el diablo estaba proponiendo, no solo era tratar de no morir y ser eterno. En realidad lo que la serpiente le estaba diciendo a Adán y a Eva era: ustedes ahora podrán independizarse del yugo de Dios. En realidad el diablo les estaba proponiendo: hoy ustedes tendrán su día de independencia. Mira, quiero decirte esto: cuando tú pecas, estás replicando lo que pasó en el huerto una y otra vez, porque tú estás diciendo que con las mismas mentiras que Adán y Eva por un momento creyeron, estás diciendo que tú vas a poner tus deseos sobre los deseos de Dios, a pesar de que está mal. Cuando tú fallas,
y tienes el entendimiento de que estás fallando porque has sido cuestionado a Dios, porque estás en una mentira o estás seducido, en realidad tú estás aceptando el pecado porque estás negando el derecho de Dios de reinar en tu vida. Y cada que tú pecas, dices: yo no quiero que Dios siga reinando en mi vida. Ahora yo voy a tomar las riendas de mi vida y voy a hacer lo que a mí me place. Entonces el tema del huerto no era morir o no morir, vida eterna o no vida eterna. El tema del huerto, la propuesta de la serpiente era: independízate del señorío de Dios. Independízate del yugo de Dios. Ve en pos de tus deseos y no en los deseos de Él. Y eso se replica en los hombres una y otra vez. Dios tenga misericordia de nosotros. Siempre estamos buscando de una manera incorrecta tratar de vivir bajo nuestros propios deseos, olvidando los deseos de Dios, provocando una traición cósmica, renegando del Dios omnipotente, omnisciente, poderoso. Otra cosa que debes de saber del diablo es: no solamente Satanás es más astuto, sino debes de reconocer que Satanás es más poderoso que nosotros. No es omnipotente, pero es potente. Escucha lo que te estoy diciendo. Satanás no es omnipotente. Ese solo es un atributo de Dios, pero tiene poder. Y tiene tanto poder que atentó tentar a Jesús. Escuchen, tiene tanto poder que zarandeó a uno de los discípulos más poderosos, sobresalientes que Jesús tenía, y ese era Pedro. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor Jesús a Pedro en Lucas 22, versículo 31? Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás los ha pedido para zarandearlos como trigo. No creo que ninguno aquí tengamos más fe como caminar sobre el agua como lo hacía Pedro. No creo que aquí haya un hombre pescador como ese hombre, tan fuerte y fornido como lo era Pedro. Pero dice la Biblia que cuando Satanás lo tomó y lo estrujió, lo zarandeó. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor Jesús a Pedro? Y yo le pido a Dios que te dé fuerza para que lo puedas combatir. No, que le dijo: yo le pediré al Padre que no falte tu fe en medio de la zarandeada. Tú no quieres toparte con el diablo porque es más poderoso que tú. Y entonces dice la Biblia que eso se lo dijo a Pedro, y como sabemos, eso sucedió. Ahora, escrito está que dice la Biblia acerca de Satanás, escuche, que es como un león. A ver, no es el león, porque el león es el león de la tribu de Judá. Pero escuche, pero sí es como un león. Y yo no sé si usted algún día ha visto un león. Yo he tenido el placer de ver un león en un zoológico, en un safari allá en México, donde vas en un camión y están ahí los leones echados, y es una cosa impresionante verlos ahí tan de cerca. Es impresionante. Y si me dicen que el diablo es como uno de esos, yo estoy listo para correr. No quiero pelear con ninguno de esos o como esos. Queda claro que Satanás es el padre de mentira. Queda claro que Satanás vino a robar, matar y destruir, y nos hace creer como es que es como Dios, pero no es como Dios. Pero sí es como un león, y sí es más fuerte, y sí busca a quien devorar. Y tú no quieres toparte con él. ¿Están de acuerdo conmigo? Tú no quieres enfrentarte con él. Tú no puedes salir a la calle: ahora sí, Satanás, ven, ¿dónde estás? No. Tú no quieres, porque serás zarandeado como el trigo. No puedes, no quieres. Tú no vas a tener una conversación con el diablo: voy a ir a ese bar y tomaré una cerveza y hablaré con el diablo. No. Es astuto. Cuestiona a Dios.
es un mentiroso, te seducirá. La conversación con Satanás y sus huestes es nula. No hay nada que hablar, no hay conversación alguna. Si algún día ustedes están frente a un endemoniado, tú no conversas con el endemoniado, tú solo dices fuera en el nombre de Jesús. No hay más que decir. Si te están extorsionando, si te están amenazando, si estás recibiendo una amenaza, tú no escuchas la amenaza, porque así opera el maligno. Aquí no hay valentía ante el adversario que tenemos frente a nosotros. Si yo terminara mi sermón aquí, sería una muy mala noticia lo que hemos oído. Pero quiero demostrarte en los últimos 5 minutos que hay 2 buenas noticias ante este adversario que es mentiroso y que vino a matar, robar y destruir, y que es como un león, y que es potente, y que es maligno, y que se viste de ángel de luz. Hay 2 noticias que debes escuchar hoy. Que no importa su potencia, no importa sus mentiras, no importa sus engaños, que se vista como un ángel de luz. Escucha lo que te voy a decir. Dice la Biblia que si tú te sometes a Dios, podrás resistir al diablo y él huirá de ti. Dale un aplauso al Señor. Puedes resistirlo. No puedes combatir, no puedes pelear. Pero si tú vives sometido a Dios, escucha, no dice la Biblia y si tú entras a un buen gimnasio. No dice la Biblia y si tú te llenas de conocimiento y inteligencia y sabiduría. No, dice la Biblia, pero si tú te sometes a Dios, si tú te rindes a Dios, si tú te humillas a Dios, tú podrás. O sea, la única oportunidad que tienen los hombres ante ese adversario no es una oportunidad por medio de sus propios recursos. La única oportunidad que tenemos para poderle resistir es sometiéndonos a Dios. ¿Entiendes eso? No hay otra manera. Nunca ganarás, nunca huirá de ti siendo tú. Él solo huirá cuando tú te sometas a Dios. Ese poder, esa fuerza, ese tentador milenial que ha tentado a los hombres a través de la historia, huirá de aquellos que viven sometidos, adorando y exaltando al único que vive y reina, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay oportunidad para Satanás, para los que viven sometidos. Número 2, debes de saber esto. Si es cierto, todo lo que he dicho acerca del diablo es verdad, porque la Biblia así lo dice. El diablo no es un monstruo, el diablo no es Chucky, el diablo es más que eso. Se disfraza de ángel de luz. Es un mentiroso que vino a matar, robar y destruir. Es como un león, es potente. No lo puedes enfrentar 1 a 1 porque te va a zarandear como el trigo es zarandeado por el viento. Pero te tengo otra noticia. No solamente lo puedes resistir sometido a Dios, sino te tengo una noticia escrita en Juan 1:4:4, primera carta de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está a vosotros que el que está en el mundo. Escucha, no dice mayor el que está a tu lado, no dice mayor del que está frente a ti, no. Dice, mayor es el que está en vosotros. Escucha, tu fuerza no es exterior, tu fuerza es intrínseca. Y escucha,
Dice la Biblia que si tú te sometes a Dios, lo puedes resistir, huirá de vosotros. Pero cuando el diablo viene y encuentra un sometido a Dios, se da cuenta que ese sometido no es más que un hijo de Dios, el mismo hijo que lo venció. Y ese hijo que lo venció es mayor que él. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No es mayor el diablo que el Espíritu Santo. Escúchame. No es mayor el diablo que el Espíritu de Dios. El diablo es mayor que cualquiera de los hombres en esta tierra, los reyes de este mundo. Es mayor que el hombre más rico del mundo. No sé quién sea ahora, es más rico que el mayor presidente del mundo, que el mayor comandante de un ejército. Es cierto, pero no es mayor que el Espíritu de Dios. No es mayor que el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vive dentro de ti. Y ahora la pregunta es: ¿el Espíritu de Dios está en ti hoy? Esa es la pregunta. Porque esa fue la misma pregunta. Quiero terminar, por favor, ayúdeme alguien. Esa fue la misma pregunta que Pablo dice que ahí en Hechos 19 que Apolos y Pablo hicieron cuando recorrieron Éfeso. Y dice que les preguntaron: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creíste? Llegaron con la iglesia de Éfeso, una iglesia nueva, una iglesia recién edificada por la obra de los apóstoles, y pregunta: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Amados, la esencia de la iglesia no está en la elocuencia de nuestros sermones, o en las excelencias de nuestros cantos, o en la hermosura de nuestros edificios. La esencia de la iglesia está sostenida en la llenura del Espíritu de Dios que hay en nosotros. Porque solo el Espíritu de Dios, solo el Espíritu de Dios, solo el Espíritu de Dios es más fuerte y más potente que la obra que del maligno o de cualquier hueste que quiera hacernos frente. Yo como individuo no soy nada ante las huestes del mal. Pero cuando vengo en el nombre, que es sobre todo nombre, en el Señor Jesucristo, pero cuando opero en la obra del Espíritu, cuando los dones del Espíritu que están en mí, cuando recibí el bautismo, operan, entonces la obra de ese maligno se disminuyen y se empequeñecen. El punto es que muchos de nosotros hemos estado siendo zarandeados por las huestes del mal. Y hoy es un día para ponernos de pie y decirle al Señor: Señor, lléname del Espíritu Santo. Lléname de tu Santo Espíritu. Lléname de tu verdad. Lléname de tu palabra. No podemos vivir como plantas secas en medio de esta ciudad. Necesitas ser alguien lleno de frescura, renovado, lleno del Espíritu. Volver a la esencia de tu enamoramiento con Dios. Volver a la esencia de la presencia de Dios en tu vida. Que la palabra de Dios se haga un rema cada que la lees. Que los cantos que escuchas se conviertan en una dulce olor fragante que sube al trono. Que tus oraciones sean un incienso en tu hogar y en tu iglesia cada que tú oras, porque sabes que tienes la llenura del Espíritu Santo. Cuando en la batalla el maligno está ganando, es que la llenura del Espíritu está disminuyendo en tu vida. Así es que quiero proponerte en los próximos 5 minutos que nos pongamos de pie, que empecemos a adorar al Señor de tal manera que estés seguro, convencida que esa llave espiritual, ese río que corre, inundará tus tobillos, tus rodillas, tu cintura hasta tu cabeza, y te llenará del Espíritu, porque esta es la única oportunidad que tenemos frente al maligno que nos acecha, que nos acusa de día y de noche. Muchos de nosotros aquí
La razón por tu sentimiento que tienes de tristeza, de depresión, de desánimo, de odio, de coraje, ha sido el resultado de una acusación. Tú no la escuchas en la tierra, pero es una acusación que está en el cielo. Algunas de esas acusaciones que hacen contra ti son calumnias y mentiras. No es verdad, pero algunas de esas acusaciones son ciertas. Y de alguna manera esas calumnias y verdades atraviesan tu espíritu y tu corazón y llegan a tu mente y te ahogan. Y tu comunión con Dios se disminuye y el propósito del diablo se ha cumplido. Porque ha arrestado a un adorador, ha mermado a un sirviente a Dios, ha frenado a un intercesor, a una intercesora. ¿Entiendes eso? Tienes que levantarte como en su momento el justo Job y decir: Señor, tú ponte juez entre mí y los hombres, porque Señor, es cierto lo que dicen, que dice, que hice, porque es algo que está en tu mente, es verdad, pero tú me justificaste con Jesús, y ese juicio no puede venir sobre mí o mi familia o mi descendencia. En ti encuentro libertad, en ti encuentro la paz, y solo en ti encuentro la llenura. ¿Cuántos están listos para llenar su tanque espiritual esta tarde? Ponte de pie conmigo, dale un aplauso al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos, cierra tus ojos un momento y métete con Dios. Entra a sus cámaras secretas. Dile: oh Señor, lléname de tu espíritu. Vamos. Ese es un clamor que no puede venir de ningún lado, sino solo de ti. Nadie puede llenarte, solo Dios. Y nadie puede lograr que esta llenura sea una realidad, sino solamente tu canto y tu oración. No puedes seguir en esta tierra árida, seco o seca en tu espíritu. Tienes que vivir con la frescura del Espíritu de Dios. Vamos, 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 empieza a llenarte. Toda acusación del diablo, toda acusación que quizás sea cierta, y aquella calumnia deje de cobrar sentido en tu vida y en tu entorno. Vamos, dile al Señor: quita de mí esta carga, esta cadena, este juicio que día y noche me condena. Padre, en el nombre de Jesús, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Padre, me someto a ti para resistir al enemigo y huya de mí. Todos sus argumentos, todos los pensamientos, todas las mentiras. Señor Padre, como pastor de esta iglesia, con la autoridad que me has dado como ministro, como sacerdote, toda obra del maligno contra el puerta del cielo, Padre, sea echada fuera. Satanás, enmudece tus mentiras, enmudece tus argumentos, fuera en el nombre de Jesús. Vete y no molestes más, y que la gloria de Dios descienda sobre tus santos. Adoremos a Dios. Amén. Vamos. Dile al Señor: dile: Espíritu
Vamos, llénate. Vamos, llénanos, Dios. Llenos de tu Santo Espíritu. Vamos, vamos, dile. Llenos de tu Santo Espíritu. Dile, Espíritu de Dios. Dile, llena mi vida. Dile, llena mi alma. Espíritu, llénanos hoy, Señor. Llena nuestras vidas. Llena nuestros corazones, nuestra razón. Amén. 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 Sí, Señor. Fuego, Señor. Dale un aplauso al Señor. Amén. Vamos a tomar la comunión. Vamos a tomar la comunión. Tome el pan, no lo coma. Tome el jugo, no lo coma. Seamos llenos del Espíritu de Dios. Señor, gracias por la obra que haces en medio de nosotros. Gracias, Dios, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu amor. Te adoramos. Amén. Es un honor tener la comunión porque nos hace recordar la muerte de Jesús, pero su sacrificio y su obra en medio de los santos. Amén. Todos tenemos, ¿verdad? Acá, Samuel, mira. Dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado,
que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, tomamos pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos.